Bueno, vamos entonces a ver este temita que haya quedado pendiente del grupo que no fui en algún momento de la semana, pues porque no me sentía bien, que es esta segunda parte del hueso. Por suerte, este es un tema pues relativamente sencillo y corto en comparación con las otras cosas que nosotros hemos visto, me parece a mí, hasta el momento. Pero esto me aquí en la pausa y listo, pues. Llámalo un poquito la formación del hueso. Bien, la osteogénesis, ¿no? ¿Qué es lo que hay acá? Hay hueso. Recuerda que no tiene las laminaciones, por lo tanto, este es hueso inmaduro. Lo que lo rodea a la periferia son los osteoblastos y en el centro hay unos osteocitos. Bien, ese hueso que tú estás viendo en esta imagen a la derecha, ese hueso se está originando por un proceso que se llama osificación intramembranosa, en el cual estas células osteoprogenitoras se están diferenciando directamente del mesénquima embrionario. Este tipo de osteogénesis aplica es para los huesos que son planos, como los huesos de la cara, del cráneo, de repente la escápula. La otra que vamos a ver que es la osificación endocondral, sí nos va a tomar un poquito más de tiempo, ¿ok? Por eso vamos a verlo más, un poquito más adelante. En esencia, pues, en un inicio se sintetiza este hueso que es inmaduro, ves que todavía está bien morado, o sea, tienes que le falta un poquito de calcificación. Así se ve más o menos un poquito de calcio, bien basofílicos. Pero eventualmente cuando, pues, se desarrolla en el hueso como tal, va a adquirir las laminaciones, pues, que nosotros conocimos en las clases anteriores. Lo mismo acá, con un poquito más diluida la tinción, mucha menor calidad, la compara si quieres, pero es lo mismo, pero mucha menor calidad, solamente con las etiquetas. Ves acá el CM, que es el mesenquima embrionario, células indiferenciadas, que eventualmente se diferencian a células osteoprogenitoras, eventualmente estas a osteoblastos, y comienzan a sintetizar esa matriz ósea que, repito, en un principio es de hueso inmaduro. Eventualmente van a comenzar a laminar ese hueso y se va a convertir en el hueso maduro que usted conoce del adulto. Es que para huesos planos, la intramembranosa, cráneo, clavícula, escápula, etcétera. Bien, eventualmente ese hueso inmaduro va a seguir desarrollándose, que va a comenzar a calcificarse, va a comenzar a fusionarse y bueno, va a ser reemplazado esto por un hueso maduro como tal, con su médula ósea, su montón de vasos, como tú conoces ya en el adulto. En el momento del nacimiento hay ciertas áreas que no están osificadas como tal. Por ejemplo, en el bebé, aquí en lo que llaman a veces las molleritas, el nombre correcto es fontanelas, esas áreas aún no están calcificadas como tal. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando tú naciste, no tienes la cabeza del tamaño que la tienes ahora, porque el cerebro sigue creciendo y el perímetro cefálico tiene que aumentar. Entonces, esas fontanelitas permiten que los huesos del cráneo puedan entonces aumentar un poquito más su perímetro. Pero eventualmente esta región aquí se va a osificar como tal, sellarse, entre comillas, por así decirlo. Bien, y nuevamente acá, pues, en esta imagen del libro, ves aquí en el fondo el mesénquima embrionario y ves entonces el hueso formándose a través de osificación intramembranosa. Bien, esta que es un poquito más, eh, no sé si chévere es la palabra, pero bueno, la que vamos a ver un poquito más, que es la osificación endocondral. Mira esta imagen es tan bonita de la historia de Guide. Nosotros en un momento todos fuimos, o tuvimos, mejor dicho, un esqueleto, entre comillas, de cartílago, un esbozo de lo que debía ser en el futuro, o debe ser en el futuro, el esqueleto de hueso como tal. Mira, todo esto que tú ves acá arriba, cuando le haces zoom, todo eso es cartílago, un montón de cartílago que, cuando somos un embrioncito chiquitito, pues corresponde que es así. Pero con el tiempo, en la semana, pues qué sé yo, más o menos 12 13 por ahí, esos cartílagos comienzan a ser reemplazados poco a poco por hueso. Ese proceso se llama entonces osificación endocondral. Esto es cardio hialino, por cierto. Entonces, aparece una estructura que se llama el collar de hueso, que lo que hace es impedir entonces que ese cartílago le llegue oxígeno, le llegue sangre, y entonces ese cartílago se va a morir. Y entonces eventualmente eso va a ser reemplazado por los osteocitos que producen, perdón, osteoblastos que producen matriz ósea. Bien, creo que este fenómeno se ve mejor acá.
tienes en un principio este esbozo de un esqueleto de puro cartilaguito. Entonces aparece eventualmente hacia la diáfisis, aparece entonces ese collar de huesos, aquí bone collar, que él literalmente comprime ese cartílago. Al hacer este acto de compresión, los pobres condrocitos se desesperan, se comienzan a cambiar, a hipertrofiarse, se quedan sin sangre y comienzan entonces a morirse ellos. Cuando se mueren, comienzan a ser invadidos por un montón de células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos y ves entonces cómo van ocupando el espacio de lo que alguna vez fue cartílago. Ves que ahora está ocupado por hueso. Entonces, más o menos en ese proceso de reemplazo de cartílago por hueso, entonces este esbocito de esqueleto, de huesito por así decirlo, puede alargarse, puede crecer. Por eso es que la osificación endocondral es el proceso de elección para el crecimiento de los huesos largos. Esto eventualmente sigue progresando y ves cómo los huesos se van alargando a lo largo, pues, del crecimiento y desarrollo de cada individuo. Bien, ¿qué es lo que ocurre entonces desde el punto de vista histológico aquí? Bueno, en este proceso ya apareció aquí el collar de huesos, lógicamente aquí eso no se va a ver, se ve en el esquema de la página diapositiva anterior. Entonces, tienes unos cartílagos que están de reserva en un principio tranquilitos, aparece entonces ese collar de hueso y ellos comienzan a cambiar, comienzan a proliferar, se desesperan, aquí tienen su aporte de sangre. Después comienzan a ponerse hipertróficos, ves cómo están grandototes aquí con sus lagunotas. No saben qué hacer, al punto que pues comienzan a morirse y dejan un espacio vacío. Ese espacio vacío entonces va a ser reemplazado eventualmente por osteoblastos, que como dice acá, comienzan a producir hueso inmaduro. ¿Ve lo rosado que está acá? Eso es el comienzo del depósito de matriz ósea. Eventualmente todo este cartílago que está aquí, todo será poco a poco reemplazado por hueso. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en la osificación de tipo endocondral. Entonces tienes aquí este cartilaguito, que en el futuro será un hueso como tal. Aquí hace la diáfisis, se va reemplazando esto por hueso. Pues bueno, aquí ocurre entonces el tema este del collar de hueso, esto ocurre en el primer trimestre. Entonces aquí esta región comienza entonces a reemplazarse por hueso, ¿ok? Pero ves que entonces es hacia la diáfisis. Ves que aquí hacia los extremos, hacia las epífisis, tenemos entonces que aún permanece ese cartílago. Vamos a ver que eso tiene su razón de ser en el contexto de lo que se llama la placa epifisiaria. Ahorita vamos a ver eso. Nuevamente acá, tienes cartílago por acá, que es la zona esta de proliferación. Ves cómo se ponen grandototes los condrocitos hipertróficos, producto de la acción esta del collar de hueso. Y ves entonces cómo poco a poco comienza a ser esto reemplazado por esta matriz ósea de acá abajo. Eventualmente todo este cartílago que ya tú conoces desde el punto de vista histológico va a ser reemplazado por hueso. Y eso es lo que reitero ocurre en esta osificación endocondral, por hueso, después por médula ósea, por vasos sanguíneos, hasta que se forme el esqueleto como tal que ya tú conoces del adulto, que te puedes imaginar, pues. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros? Esto es una articulación. Tienes entonces el hueso y acá arriba el cartílago articular, que ya tú sabes que es cartílago hialino. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Este es otro cartílago que recibe el nombre de placa epifisiaria. Este es un cartílago que nosotros, cuando estamos en nuestra edad, niñez y en la pubertad, aún nosotros tenemos ese cartílago. ¿Por qué? Porque este cartílago de la placa epifisiaria también sufre eventualmente osificación endocondral y como dice acá, va a permitir el crecimiento longitudinal del hueso. Por eso es que después que tú naces, tú sigues creciendo hasta más o menos los 20 años con ciertas pues variaciones en este término de edad. Pero este cartílago que permanece en tus huesos largos, él permite que por un proceso igualito que el anterior, el hueso poco a poco, hasta los 20 años, reitero, se siga entonces alargando. El cartílago es la placa epifisiaria. Bien, para resumirlo, porque es esencialmente lo mismo, tenemos que en esa placa epifisiaria
que ocurre osificación endocondral, vamos a tener entonces esta zona de reserva. ¿Ok? Ahí está el cartílago está tranquilito, no pasa nada, hasta que eventualmente llegue entonces ese estímulo del collar de hueso y entonces comienza ese cartílago a proliferar. Se desesperan los condrocitos y eventualmente se quedan sin su oxígeno y comienzan a ponerse grandototes, hipertróficos. ¿Ok? Están tratando de sobrevivir, pero no pueden, eventualmente mueren por apoptosis y entonces comienzan esos espacios a ser invadidos por células osteoprogenitoras que secretan componentes del hueso, osteocalcina, fosfatasa alcalina, comienzan a liberar calcio ahí y comienzan entonces a poco a poco reemplazar esa matriz que era condroide, la comienzan a reemplazar por una matriz de hueso inmaduro que, repito, eventualmente será pues calcificada y se formará un hueso como tal del adulto. Bien, nuevamente acá, está dando medio rasposo el moco ese. Locura, ya me siento mejor. Tienes acá arriba entonces una zona de descanso, de reserva, están normal los condrocitos tranquilitos ahí parqueando sin nadie que los moleste. Llega el collar de hueso, estresa, por así decirlo, a esos condrocitos, comienzan ellos a proliferar, se ponen después hipertróficos, hasta que eventualmente, lamentablemente, bueno, lamentablemente no porque es su destino, comienzan entonces a morirse, ¿ok? En ese punto entonces van a ser emplazados por células osteoprogenitoras, slash osteoblastos, que van a comenzar a secretar esta clásica matriz ósea que tú conoces como tal, que eventualmente será hueso inmaduro, después se va a calcificar debidamente y entonces pues va a ser eso reemplazado por el hueso maduro como tal. ¿Ves aquí, no? Igualito el que discutimos en la clase anterior con sus osteocitos y eventualmente sus láminas como tal. Y ves aquí entonces el endostio, acompañado de sus vasos sanguíneos, hueso full como tal. Bien. Luis Macano, recuerda que todo esto aplica para los huesos largos. Todo lo que es falange, hueso del carpo, del tarso, que tú conocerás eventualmente en tu curso de anatomía, todo eso sufre, esos huesos largos sufren osificación endocondral. Bien, esto tienes acá a la derecha. Eso es una cuestión que, pues, cuando yo estaba más chiquito tenía como 5 años, era un término más, no es popular, se escuchaba más, porque antes la nutrición, tengo 33 años, hace 30 años, en promedio, para los años 1000, no, yo no sé para la invasión, a los años 80, 70, 80, la desnutrición sí era un problema importante de salud pública. Realmente hoy en día no. Claro, sí habrá sitios donde hay desnutrición, pero realmente no es la norma como tal. Irónicamente, el problema ahora es la sobrenutrición, las dietas hipercalóricas. Sí, la ironía de la vida, ¿no? Para todas como el concepto de la salud pública con el tiempo pues va todo variando, va todo modificándose. Pero bueno, la ciencia y la medicina así de dinámica. Pero bueno, en un principio no. En ese entonces había dietas deficientes en muchas cosas. Una de esas cosas que está deficiente era el calcio. Y sin calcio no podemos hacer varias cosas, entre esas, poder solidificar adecuadamente una matriz ósea. Por lo tanto, sin calcio, mis huesos van a ser literalmente tejido conectivo denso regular. O sea, literalmente van a ser tendones. Van a ser tejidos que por muy resistentes que sean, sean blandos. Y entonces ocurre esto que tú ves acá. Los huesos se deforman bajo el propio peso porque no tienen esa resistencia que le permite su correspondiente mineralización. Huesos que son débiles, son blandos, se deforman. Esa condición se llama raquitismo. Entonces, como te digo, no, ya yo no he visto eso nunca más. De hecho, yo nunca lo he visto, ¿no? Antes se escribía mucho, pero ya no. Y se debe a una dieta que es deficiente en calcio, principalmente. ¿Cómo se resuelve eso? No sé, me viene con botitas ortopédicas, era porque el problema es que este hueso, pues, ya está todo alterado de fábrica. Eso sería un problema como tal. Bueno, otra cosa que es importante de esto es el hueso. Bueno, yo nunca me he fracturado y a mi edad, créeme que no quiero fracturarme. He vivido 33 años sin fracturarme y he vivido bien.
No quisiera tener que a mi edad pasar por eso. Pero bueno, es cierto que el hueso, al ser un tejido bien irrigado, tiene una capacidad extraordinaria de reparación. Esto lo puedes comparar o contrastar perfectamente con su hermanito el cartílago. El cartílago es un tejido con una irrigación bien pobre, nula. ¿Ok? Recordemos que el cartílago es avascular. Por eso es que el cartílago, su regeneración es prácticamente inexistente. Mientras que el hueso, al ser un tejido bien irrigado, el hueso sí tiene una alta capacidad de reparación frente a la lesión. Y el mejor ejemplo de esto ocurre frente a una fractura. Una fractura sencilla, por cierto, porque como usted de ortopedia va a conocer que hay varios tipos de fractura. Hay unas que requieren manejos quirúrgicos. Vamos a hacer una fractura sencilla que solamente va a requerir la aplicación de una férula o un yeso. Bien, importante hasta este momento es que el yeso, que usted conocerá como tal, él no repara la fractura. Él lo que hace es que alinea la fractura, alinea esos fragmentos de hueso para que ellos se solidifiquen en su dirección correcta. Pero realmente el que hace esa reparación es tu hueso como tal, con todas estas celulitas que tú estás viendo acá. Cuando el hueso se fractura, todas estas astillas de hueso que están aquí, se muere, ¿ok? Sufren necrosis esos osteocitos secundarios, osteocitos osteoblastos, matriz ósea, secundario a esa lesión celular. Entonces, eso sangra un montón. Ahí se forma entonces un hematoma de tanto sangrado y eso se inflama, ¿ok? Esa inflamación va a ayudar a limpiar todos esos pedacitos, esas astillas de hueso muerto, que es esto limpiecito que está acá. Entonces, eventualmente queda todo esto limpiecito, todo el hueso que se murió es removido por tus osteoclastos y tus mecanismos de inflamación y eventualmente este espacio que queda aquí en ese sitio de lesión, ese espacio vacío, va a ser reemplazado por células mesenquimales que se van a diferenciar en un principio en células parecidas a el cartílago. ¿Okay? Como dice aquí, cartílago, hialino y fibrocartílago. Y se va a formar aquí una especie de tapón, entre comillas, que va a sellar este defecto, un tapón de cartílago o un callo suave de cartílago. Entonces, lo tienes acá, ¿no? Tienes el hueso que ¡prac! Se fracturó, va entonces eso a sangrar a otro nivel, o sea, debe doler a otro nivel. Aquí alguien que escucha esta clase se ve fracturado, están así de doleado. Yo, la verdad, te digo, yo prefiero, he vivido sin esos 33 años, puedo seguir viviendo perfectamente así. Track se fractura eso. Bueno, se limpia gracias a tus mecanismos inflamatorios, que fabulosos, Dios nos hizo perfectos prácticamente. Y bueno, eventualmente todo esto se limpia, queda todo el material ese que nos sirve reemplazado por este callo suave de cartílago. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese cartílago? Porque es muy blandito. Fácil. Lo vamos a reemplazar por hueso. ¿Cómo? En un proceso similar, por no decir igualito, al de osificación endocondral que ya tú conociste en la sección anterior. ¿Ves cómo ese cartílago va a ser todo reemplazado por huesito? Entre ese huesito va a ser eventualmente remodelado gracias a los... Vamos a pasar los osteoclastos, me lo imagino yo como cuando tú ves... yo antes veía en la televisión de que las pistas de hockey, que pasan los carritos y limpiaban todo. Bueno, aquí pasan los osteoclastos, todo lo limpian y es prácticamente como queda el hueso 0 kilómetros, como si lo llevas a chapistear. Queda el hueso limpiecito, íntegro, nuevecito. Todo eso ocurrió gracias a la capacidad excelente de reparación que tiene el hueso. Y repito, lo único que hizo el yeso aquí fue alinear ese hueso que estaba roto para que se mineralizara en su correcta dirección. Pero realmente el yeso no hizo el trabajo de repararlo como tal. El hueso se repara solo, repito, gracias a esa vascularización anormal, intrínseca y propia de el como tal. Una cosa fabulosa si no me preguntas a mí. Una cosa anormal. Bien,
Conocimos entonces en la clase anterior que nuestro hueso es un reservorio de un montón de calcio, ¿ok? Entonces ese calcio es monitorizado por una hormona que se llama la hormona paratiroidea, paratormona o la PTH. Que cuando tu calcio disminuye por alguna razón, y eso tú estudiarás después en tu clase de medicina interna, entonces tu calcio va a aumentar porque la PTH estimula a que se produzcan osteoclastos y entonces esos osteoclastos degradan hueso y liberan calcio hasta que el asunto llegue a los valores adecuados. Entonces la PTH monitoriza que el calcio esté bajo y lo aumenta. Hay una hormona que hace lo contrario. Cuando hay mucho calcio por alguna razón, entonces va a tener mecanismos que van a disminuir ese calcio. Esa hormona se llama la calcitonina y esa hormona es sintetizada en la glándula tiroides, en las células que se llaman parafoliculares o células C. Bien, eventualmente tú verás en tus otros cursos otros conceptos referentes a el hueso y el metabolismo hormonal. Entonces, esto, sabemos que la hormona de crecimiento, bueno, asumo que ustedes saben, creo que alguna vez lo he dicho en las clases, pues porque yo soy reiterativo con las cosas que digo, la hormona de crecimiento se sintetiza en la hipófisis anterior, o también conocida como adenohipófisis. Hay individuos que son chiquititos, enanitos, por alguna razón que es variable, no producen hormona de crecimiento, pero no pasa nada. Realmente fuera del fenotipo, esos individuos son perfectamente normales, así que eso no puede ser considerado una enfermedad como tal, no es una limitante como tal. Está la contraparte donde esto, los pacientes nacen con un defecto de nacimiento que lo que va a hacer es que nazcan con un exceso de hormona de crecimiento, se llama gigantismo. Eso sí es un problema porque ese paciente crece mucho al punto que pesa demasiado y ya sus huesos no son capaces de soportar tanto peso. Esto es raro, pero existe. Esto sí lo he visto, ¿no? La acromegalia, donde después de cierta edad aparece un tumorcito, por ejemplo, en la adenohipófisis, que estimula mucho la secreción de hormona de crecimiento. Pacientes crecen de una forma anormal, por ejemplo, pues las manos le crecen, los huesos de la cara, las facciones de la cara. Entonces, eso es un tema, por un tema de exceso de hormona de crecimiento. El tipo dice, no, antes usaba un anillo en la mano y ya el anillo no me queda. También le crecen los pies, dice que no, pero yo todavía he sido zapatos, qué sé yo, 10 11 por decirte algo, y los zapatos después de mis 30 años no me quedan. O sea, yo desde que tenía 15 años, 16 años, usaba una misma talla de zapato y ahora después de los 30 años mis pies me están creciendo. O sea, eso no es normal. O sea, eso hay que buscar causas hormonales que están causando esos crecimientos, pues, que no son habituales. Bueno, igual eso, yo vi esto una vez, como le dije en los grupos anteriores, pero bueno, de repente en su recorrido usted conozca casos como estos y se sienta pues identificado. Y bueno, ya el último que vamos a ver, que es relativamente cortito, es el tema de un poquito de las articulaciones. Bien, tenemos un montón de articulaciones que hacen que nuestros huesos se mantengan adheridos unos entre sí y que se mantengan también adheridos con otras estructuras, ¿no? Músculos, tejidos conectivos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, los huesos que no tienen ningún movimiento, o mejor dicho, las articulaciones que no tienen ningún movimiento, que son las sinartrosis. Los clásicos ejemplos de esto son las sinostosis, que son las articulaciones de los huesos del cráneo. Tenemos también la sindesmosis, que son, por ejemplo, esa articulación que ocurre, por ejemplo, entre la tibia y el peroné, que están unidos por tejidos conectivos, o también otro tipo son la sínfisis, que la clásica ocurre en la sínfisis del pubis, que tú sabes ya que eso está unido por fibrocartílago. Bien, la más común, la que tú puedes estar más familiarizado, son las diartrosis. No sé si es diartrosis o diartrosis, whatever, no importa. Esas son las que ocurren en las articulaciones de un movimiento de más o menos 180 grados, codos, rodillas, donde hay una cápsula articular
que va a tener líquido sinovial. Ese líquido sinovial va a permitir esos movimientos articulares sin ningún tipo de fricción ni de roce entre los huesos, en condiciones lógicamente normales. El otro tipo son las enartrosis, que son estas articulaciones de más movimientos, como por ejemplo la articulación de la cadera. Bien, esto que está acá se llama una articulación de la columna, perdón, o mejor dicho, un disco intervertebral. Esto que está acá es hueso de una vértebra, esto que está acá es hueso de otra vértebra, esto blanco que está aquí es grasa. Cuando vemos la clase de la hematopoiesis, vamos a ver que con el tiempo la médula ósea es reemplazada por tejido adiposo, ¿ok? Y lo que está entre vértebra y vértebra es esta estructura de fibrocartílago que se llama el anillo fibroso. Y dentro de esta estructura del anillo fibroso hay un colchoncito que se llama el núcleo pulposo, que es puro ácido hialurónico y puro colágeno de tipo 2. Entonces, este colchoncito permite que las vértebras estén bien amortiguadas unas entre sí y entonces pues se puedan dar esos movimientos sin ningún tipo de dificultad ni dolor. Alguna autora escuchó de que no, que un disco herniado. Bueno, un disco herniado es porque se sale este contenido de acá, se sale de su anillo fibroso, y si se sale queda rozando vértebra con vértebra y lógicamente pues eso va a doler. Bien, en las diartrosis tenemos entonces el hueso, aquí está el hueso, ya tú lo conoces, con su correspondiente cartílago articular, que tú sabes que es cartílago hialino, y entonces aquí está el espacio este articular, que está lleno de líquido sinovial. Ve aquí cómo los tejidos conectivos mantienen esto en su lugar y estos tejidos conectivos de esta articulación tipo de artrosis están revestidos por un tipo de tejido que no es epitelio, sino que se va a llamar la membrana sinovial o también le llaman a eso le llaman la sinovia. Entonces, esa sinovia se va a encargar de mantener adecuadamente el microambiente de esa articulación, se van a encargar de regular los eventos inflamatorios de esa articulación y también de sintetizar o de producir más líquido que sea amniótico, más líquido sinovial. Y aquí ves el hueso, ves la grasita esa, eso es propio de la médula ósea, que si no me equivoco conoceremos eh, no, más adelante. Ahora estamos en el sistema nervioso. Bueno, eventualmente vamos a hablar de eso. No hay tiempo todavía para eso. Bien, en esa sinovia encontramos dos tipos de células. Los sinoviocitos tipo A, que tienen la función de revestir, derivan de los monocitos. Por lo tanto, son hermanitos de los macrófagos. Por lo tanto, van a tener función en la regulación de eventos inflamatorios. Por ejemplo, van a encargarse de mantener ese líquido sinovial bien limpiecito. Y también tenemos los sinoviocitos tipo B, que se parecen a los fibroblastos, que se encargan entonces esencialmente de producir ese líquido sinovial. Nuevamente aquí la articulación, y se hace zoom acá, ves que la membrana sinovial está revestida por los sinoviocitos. ¿Cuál es tipo A, tipo B? Pues aquí está un poco difícil, parecen que son esencialmente tipo A, pero ves que parecen epitelios, pero no lo son. Son realmente células de la membrana sinovial. Ya, esto es cortito nomás para que te hagas una idea. Bueno, cuando tengas chance lo revisas. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, me lo haces saber. Entonces, chao, cuídense y que estén ustedes bien. Hasta luego.